Bueno, antes que nada agradecer la introducción y la invitación para hacer esta pequeña presentación sobre lo que son las penalidades en la contratación del Estado. Eh, bueno, la premisa básica es que en la contratación pública, todo el contrato siempre va a ser sancionado y, digamos, va a estar siempre a favor de las entidades públicas, ¿no? O sea, no existe la posibilidad a nivel de un procedimiento de selección de establecer o estipular penalidades en contra de la entidad, de establecer penalidades contra el contratista. Entre las que son las penalidades que pueden aplicarse a un contratista tenemos dos tipos. Cada una puede llegar a ascender al 10% del monto del contrato o del ítem al que corresponda, y estas son la penalidad por mora y las otras penalidades. Las otras penalidades, como bien lo dice su propio nombre, se van a diferenciar de la penalidad por mora porque abarcan otros supuestos que van a variar dependiendo de cada contrato y de las necesidades y pertinencia que considere el órgano encargado de contrataciones al momento de elaborar las bases administrativas. Estas penalidades necesariamente tienen que estar contempladas en los documentos del procedimiento de selección. Y es por esto que, digamos, tenemos una parte nuclear y básica para poder desarrollar este primer tema, ¿no? O sea, los incumplimientos contractuales siempre van a estar ligados a penalidades y la posibilidad, pues solamente estipular penalidades van a estar a favor siempre de las entidades públicas. Ahora bien, en el caso de la penalidad por mora, tenemos que esta lo que busca es sancionar el retraso injustificado de las prestaciones que son objeto del contrato y es de aplicación automática por cada día de atraso. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser necesario que la entidad requiera el cumplimiento al contratista para que comience a computarse o comience a aplicarse esta penalidad por mora. De hecho, la única forma de lograr evitar que haya una aplicación efectiva de esta penalidad es que tengamos o una solicitud de ampliación aprobada, con lo cual es posible llegar a reconocer mayores gastos generales, o en todo caso acreditar que no es imputable al contratista. ¿Esto qué quiere decir? Que la demora en el retraso de las prestaciones van a haber sido consecuencia pues, de algún hecho de caso fortuito, fuerza mayor, pero que no hubo una solicitud de ampliación asociada a este evento. En este escenario, si bien esto puede ser considerado para no aplicar la penalidad por mora, lo que va a generar la consecuencia jurídica es que no da lugar a pago de gastos generales, ni mucho menos el reconocimiento de costos directos y rogados como consecuencia de este plazo adicional que se haya tomado el contratista para la ejecución de sus prestaciones. Entonces, tenemos que la penalidad por mora sanciona, digamos, el supuesto general de lo que es el retraso injustificado y es de aplicación automática. En este punto hay que tomar en cuenta que la penalidad por mora se calcula de manera diaria y es por cada día que se haya retrasado. Y considera una fórmula, que es la que podemos visualizar en la pantalla, que es básicamente un 0.1 multiplicado por el monto vigente, y ahí vamos a ver a qué se refieren con monto vigente, por el factor, por el plazo vigente en días. El factor va a depender de la cantidad, bueno, del plazo o de la prestación individual, eh, toda vez que es el plazo, o sea, este plazo va a ser, o sea, este factor va a ser calculado en base al plazo y, por ejemplo, si tenemos menos o igual a 60 días calendarios, los bienes, servicios, obras, para el caso de bienes, servicios, obras y consultoría, el factor va a ser 0.4. Pero si estamos ante casos de mayor tiempo de ejecución, van a ser dos tipos de factores distintos dependiendo, ¿no? En el caso de obras, el factor va a ser 0.15, mientras que en el caso de bienes, servicios y consultoría va a ser 0.25. Entonces, estos son, digamos, los elementos básicos que va a tener la penalidad diaria, pero justamente como había comentado, hay que tener en cuenta que el monto y el plazo no se van a referir necesariamente a lo mismo siempre. Va a depender del tipo de contrato, de la estructura del contrato y de la estructura de las obligaciones que hayan sido pactadas de acuerdo a, a las bases del procedimiento administrativo. Entonces, el procedimiento de contratación que se haya establecido, ¿no? Entonces, primero tenemos el monto y plazo del contrato, ¿no? Que este, digamos, es el supuesto más general, el más básico.
y en el que vamos a tener en definitiva, disculpa, Neil, ¿podrías ayudarme con el audio, por favor? Gracias, Neil. Entonces, claro, lo primero que va a suceder es considerar el monto del contrato y el plazo del contrato, o en defecto de ello, si es que hubiera una contratación por ítems, vamos a tener que utilizar el monto y el plazo del ítem que se habría incumplido, asociado pues a la obligación que se haya incumplido, y finalmente tenemos el caso de la prestación individual, ¿no? La prestación individual va a ser utilizada necesariamente para lo que son contratos de ejecución periódica o con entregas parciales. Sobre esta prestación individual, de hecho hay sendas opiniones de la Dirección Técnico-Normativa que establece básicamente cuáles van a ser los conceptos que van a abarcar, por ejemplo, un contrato de ejecución periódica o lo que es un contrato de ejecución única. En el caso del contrato de ejecución periódica, tenemos que existen varias prestaciones, las cuales son ejecutadas en diversas fechas futuras, con intervalos de tiempo entre cada una de ellas. Otro factor a tomar en cuenta en el caso de los contratos de ejecución periódica es que la prestación que se va a ejecutar siempre va a ser la misma. Esto normalmente sucede, por ejemplo, en contratos de servicios de Internet, de servicios, digamos, de arrendamiento, puede ser también, entre otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos una constante, ¿no? Tenemos que van a haber siempre una misma prestación a lo largo del tiempo y durante todo este plazo de ejecución contractual. Por su parte, en los contratos de ejecución existe una sola prestación sobre la cual se pueden pactar entregas parciales. En este caso, en particular, por ejemplo, tomemos como referencia lo que es de un expediente técnico. Podría ser, ¿no?, dependiendo de lo que considere oportuno la entidad sobre las contrataciones, que sea necesaria la presentación de entregas parciales antes de la entrega final del expediente técnico. Si bien existe una sola prestación, que es la de ejecutar el expediente y armar el expediente técnico, dado que hay un plazo, imaginemos que ponen un plazo de 60 días, para poder la entidad verificar que efectivamente está cumpliendo con desarrollarse y trabajarse en este expediente técnico, establece que al día 15 se presenta un primer entregable y al día 45 se presenta un segundo entregable, lo que no va a afectar en nada que al día 60 se tenga que presentar el expediente técnico completamente elaborado. De esta manera tenemos cómo identificar e individualizar, digamos, cada una de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto en el caso del contrato de ejecución única, tenemos un primer plazo de ejecución, digamos, de 15 días, que puede estar asociado también y debería estar asociado también a un pago para poder considerar la individualización de la prestación para efectos del cálculo de la penalidad por mora. Si, por ejemplo, tenemos que el contrato es por $1.000 y tenemos que el primer pago, el primer entregable va a ser por $100, el cálculo, o sea, la fórmula que hemos considerado anteriormente, va a considerar ese pago asociado al plazo que se ha otorgado para este primer entregable. Mientras que en el caso del contrato de ejecución periódica va a suceder algo similar, solamente que, por ejemplo, si estamos en el caso de prestar el servicio de Internet a una entidad pública, evidentemente vamos a tener prestaciones mensuales que van a estar asociadas también al pago de una factura mensual, y esto va a lograr pues, que se pueda identificar si hay una demora en prestación de las obligaciones o de los servicios, que pueda ser calculada a través de esta penalidad por mora. Ahora bien, en el caso de las otras penalidades, tenemos, digamos, unos supuestos, unos prerequisitos, por decirlo de alguna manera, bien preestablecidos en estos casos, que son básicamente 4, ¿no? Establece que sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales, todos estos elementos con respecto al objeto de la contratación. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo pongo una penalidad, digamos, en un contrato de obra que no está, digamos, vinculada a justamente la ejecución de la obra, esta penalidad va a ser o incongruente o irrazonable, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un primer problema con las penalidades que hayan podido ser estipuladas a nivel de las bases administrativas y que eventualmente podrían formar parte de un contrato, si es que no se presentan las observaciones y o consultas al respecto.
Tal vez en el momento de la elaboración del expediente administrativo, lo que ha sucedido es que al momento de elaborar o desarrollar los supuestos de las otras penalidades, se ha querido decir en vez de, por ejemplo, un contrato, estamos en un contrato de obra dirigido a construir un hospital, en vez de hablar del hospital, se ha hablado, por ejemplo, de un colegio. Entonces, evidentemente hay una incongruencia con el objeto de la contratación porque estamos frente a dos supuestos de hecho completamente distintos y que no están relacionados entre sí. Y es así que este es un primer elemento. Ahora, un segundo elemento que es necesario que cumplan siempre las otras penalidades es estos tres requisitos. Que estemos frente a un supuesto de aplicación claro, ¿no? Definitivamente, que tiene que ser necesariamente distinto al retraso o a la mora. Adicionalmente a ello, tiene que haber una forma de calcular esta otra penalidad y finalmente, tener un procedimiento de verificación. ¿Esto para qué es? Esto es para poder lograr garantizar los derechos de los contratistas a poder tener, digamos, una posibilidad de poder cuestionar tanto en la parte del proceso de selección las otras penalidades estipuladas, como eventualmente durante la ejecución contractual saber cuándo les van a aplicar la penalidad y cómo ellos podrían defenderse. De hecho, sobre el tema del procedimiento de verificación, normalmente lo que se establece es, en el caso de obras, que sea el supervisor o el inspector de la obra quien emita un informe respecto del supuesto que estaría generando. Y de esta manera logran pues acreditar efectivamente el incumplimiento que sería materia, digamos, de sanción por parte de la entidad en contra de los intereses de lo que es eh, el contratista, ¿no? Nuevamente, tenemos, para recordar nada más, que tanto las penalidades que se pueden imponer por la penalidad por mora, como por las otras penalidades, de manera individual, pueden llegar como máximo al 10% del monto total del contrato. Y de esta manera tenemos ese límite que siempre, digamos, al momento de hacer una oferta, los participantes y los postores y eventualmente el contratista tienen que evaluar ese riesgo que existe asociado siempre a la posible aplicación de penalidades dentro de lo que es su oferta económica. Ahora bien, para poder, digamos, tener más claro la aplicación de estas otras penalidades, sí considero importante establecer algunos ejemplos de algunos laudos también que han salido, ya son públicos, ya han sido, digamos, publicados a través de las páginas respectivas, y digamos que son, justamente demuestran lo que estamos veniendo a conversar el día de hoy. Tenemos un primer caso, que es Minedu contra Vietel. En este caso es un contrato para lo que es dar servicio de conexión de red a distintas instituciones educativas. Y dentro de las otras penalidades se estipuló lo que es esta penalidad, la penalidad 2, en la cláusula, si no me equivoco, la 12ª. En caso el contratista del servicio incumpla con el plazo señalado para realizar la instalación y medición del pozo a tierra, de implementación y puesta en operatividad de los enlaces de telecomunicaciones en las instituciones educativas y la firma del acta de validación para cada enlace instalado, se le aplicará una penalidad diaria del 10% de la OIT por cada institución educativa en la que se incumplan los plazos establecidos. Como es posible evidenciar, estamos frente a un supuesto que lo que busca sancionar efectivamente es el incumplimiento de la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, eh, pero que no se trata de un supuesto distinto a la mora. De hecho, como había comentado anteriormente, este es un elemento básico para poder lograr establecer otras penalidades. Si no estamos frente a un supuesto distinto a la mora, ¿qué es lo que va a suceder? Podrían, adicionalmente, aplicar la penalidad por mora, aplicar esta otra penalidad y generar un grave perjuicio para el contratista porque estarían sancionando 2 veces por lo mismo al contratista. De hecho, adicionalmente a esta situación peculiar en la que no ha habido una distinción, diferencia, esta otra penalidad no ha considerado algo distinto a la mora, tenemos que tampoco hay un procedimiento de verificación. De hecho, es como prácticamente haber cristalizado la penalidad por mora a una de estas otras penalidades, porque simplemente se aplica de manera automática. La única forma de verificar este tipo de incumplimiento va a ser a través de
la demora y de los días que han sucedido. No hay ni informe ni ninguna área específica que se encargue de justamente reportar esta situación y no existe procedimiento de verificación. Como es evidente, ante esta situación fue sometida a arbitraje y, digamos, en el laudo que arbitral recaído ante el CARPUC, expediente número 2735-107-2020, el tribunal arbitral, conformado por los abogados Alonso Bedoya, Álvaro Peralé y José Segarra, consideraron pues que esta penalidad eh, era, digamos, ilegal, básicamente. ¿Por qué? Porque había considerado que estábamos ante una duplicidad de aplicación de penalidades por retraso, si es que el contratista no lograba cumplir con alguna de las obligaciones a su cargo y que formaban parte del objeto del contrato. ¿Cuáles eran estas obligaciones? Instalación y medición de pozo a tierra, implementación y puesta en operatividad de los enlaces, con lo cual teníamos esta dificultad eh, y posible daño potencial, estábamos ante un daño potencial contra el contratista, en este caso Biotel. De hecho, hay un análisis también bastante interesante de manera previa a llegar a esta conclusión, en la cual se evalúa también que la nulidad, digamos, a nivel de la ley de contrataciones del Estado, está regulada, si no me equivoco, en el artículo 45, y está básicamente pensada para nulidad, para supuestos de nulidad en los que la entidad advierte algún problema durante el proceso de selección. Por ejemplo, está cuando se presenta la información falsa o información inexacta, o cuando tenemos evidencia de que ya ha habido un acto de corrupción para poder lograr este contrato. Y es ahí que la nulidad ha sido recogida en la ley de contrataciones y en las normas de contratación pública, pero está pensada desde la perspectiva de la entidad, no desde la perspectiva del contratista. Entonces, en la medida que la ley de contrataciones no preveía un remedio a esta manifiesta nulidad de esta otra penalidad, se hizo también el análisis de las normas de orden público y las normas de carácter público de la administración pública, como podría ser el Código del EPAG, entre otras normas, así como las normas de carácter privado, como podría ser el Código Civil. De hecho, un primer análisis hace sobre el TUDL-EPAG que lo que básicamente genera la nulidad es cuando estamos ante normas que contravienen la ley, normas de orden público, o en general, pues la Constitución, ¿no? Entonces, en un segundo análisis del Código Civil, también se prevé este tipo de situación, que es posible, digamos, sancionar con nulidad aquellas, aquellas, aquellos defectos que se hayan encontrado a nivel negocial o a nivel contractual entre una entidad y un privado que generen, pues, una afectación a una norma de orden público. ¿Y por qué decimos que la ley de contratación es una norma de orden público? De hecho, la propia ley establece que estamos frente a normas de orden público, tanto en la ley y en el reglamento, con lo cual no podría ser viable evitar sancionar con nulidad este tipo de situaciones. Y de esta manera, lo que se hizo en este laudo arbitral, de manera correcta, considero, es que se quedó acreditado claramente que la entidad aplicó una metodología que se aparta del criterio que se encontraba obligada a cumplir de conformidad con el artículo 134 del reglamento de la ley de contrataciones, esto es, que estemos frente a un supuesto distinto al retraso o la mora, con lo cual estaba prohibida de incluir el retraso o mora como supuesto de otras penalidades. Nuevamente, es que hay que tener claro esta situación. ¿Por qué? Porque si no tendríamos la posibilidad de que las entidades sancionen dos veces un mismo supuesto y podría generar la aplicación a la par de estos dos topes que se tiene para el tema contractual, ¿no? Se puede aplicar tanto el 10% de la penalidad por mora, así como el 10% del monto contractual por el supuesto depende de las otras penalidades. Entonces, iba a pronunciar en realidad sobre esta situación también advertida de que no había un procedimiento para poder verificar la, el supuesto de aplicación de esta penalidad. Sin embargo, sí se analiza correctamente nuevamente, estábamos frente a una manifiesta penalidad de carácter que era nula, ¿no? Ahora,
En otro caso, también, este es un proceso que se dio ante el CART-CIP, que es el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú, en Piura. Tenemos a Municipalidad Distrital de Huarmaca contra el Consorcio Vial Tasajeras, en el que las bases integradas, o sea, los documentos de procedimiento de selección, habían previsto solamente dos supuestos para otras penalidades. Estos dos supuestos para otras penalidades son los supuestos que estaban, digamos, previstos en la ley, en el reglamento en realidad, que son de obligatorio incorporación en todos los contratos de ejecución de obra. No obstante, ¿qué sucedió? Al momento de la suscripción del contrato, aparecieron una cantidad de penalidades adicionales. Acá estoy nada más reproduciendo una parte, que son la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, pero de hecho aparecieron incluso hasta 14 o 15 penalidades adicionales a las primeras dos, que como podemos ver en las bases integradas, eran las únicas que estaban previstas en la ley. Entonces, se adicionaron estas otras penalidades, y de hecho la litis arbitral se llevó para determinar si era posible, primero, tener este tipo de otras penalidades sin que hayan estado en las bases integradas, y posteriormente, posteriormente aplicarlas al contratista, ¿no? Ahora, acá sí considero que el laudo arbitral comete un error en el que básicamente, en aplicación del principio pacta sunt servanda, considera que es posible adicionar estas otras penalidades y se le da el revestimiento de la legalidad a estas otras penalidades, dado que las partes llegan a firmar el contrato. Por supuesto, existe una negligencia del contratista al momento de suscribir el contrato porque no advierte que tiene estas otras penalidades. Sin embargo, también es necesario advertir que en caso se hubiera rehusado a firmar este contrato, se hubiera encontrado también un supuesto de que pudiera ser materia de una infracción a nivel del Tribunal de Contrataciones del Estado. Negarse a suscribir un contrato puede llevar a iniciar un procedimiento administrativo sancionador sin perjuicio de la pérdida que pueda generar por no llegar a poder ejecutar la obra de manera adecuada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hubo una del contratista, lo que también es cierto es que la entidad no siguió el procedimiento para poder lograr incorporar estas otras penalidades. Entonces, a criterio del tribunal, este tribunal que ha sido conformado por el doctor Alberto Montezuma, Juan Fiestas y Juan Hashim, determinó pues que los contratos son obligatorios en aplicación del Código Civil, son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, y se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. Quien niegue esa coincidencia debe probarlo. De hecho, a lo largo del íter probatorio y de la revisión del laudo arbitral, es posible advertir que los argumentos, digamos, del contratista estaban orientados a cuestionar la posibilidad de convalidar este tipo de otras penalidades sin seguir el procedimiento previo. De hecho, es sumamente importante entender acá que las entidades públicas, a diferencia de un privado, requieren todo un proceso para poder manifestar su voluntad. Supongamos nada más en la emisión de un acto administrativo. Todo acto administrativo tiene un procedimiento previo. Entonces, si quieren manifestar su voluntad, es necesario seguir ese procedimiento previo. En la contratación pública, ese procedimiento previo está compuesto básicamente por el proceso de selección y por lo que obra en los documentos del proceso de selección. Entonces, decir que es posible incorporar al momento de la suscripción del contrato otras penalidades en base a un principio como el pacta sunt servanda, realmente es bastante complicado, ¿no? Porque estamos frente a un principio de legalidad que reviste las actuaciones de todas las entidades y que debe ser respetado necesariamente, porque si no se respeta este principio de legalidad, vamos a estar en lo que es arbitrariedad. El cumplimiento de las normas dentro de un margen de discrecionalidad no puede ser superado por el incumplimiento de la norma dándole un margen a la entidad de arbitrariedad. Y de hecho, esa es la lógica que utiliza este tribunal arbitral para no inaplicar estas otras penalidades. ¿Y qué es lo que sucede con estas otras penalidades? Luego lo voy a comentar. Terminan siendo aplicadas al contratista.
Pero adicionalmente a eso, esta es la reflexión que también hay que evaluar, ¿no? O sea, hemos visto que en el laudo anterior, el tribunal arbitral considera que existe la posibilidad de anular un acuerdo que haya sido adoptado entre las partes, porque en el caso de Vietel contra Minedo, tenemos que eh, las partes firmaron el contrato. No hubo ninguna sorpresa. De hecho, la penalidad estaba contemplada en las bases administrativas, pero era una penalidad abiertamente contradictoria. Si bien no se reclamó en su momento dentro del procedimiento de selección, existe el mecanismo de solución de controversias en la ejecución contractual que permite justamente revisar la validez de este tipo de otras penalidades, ¿no? Y eso fue lo mismo que sucedió en este caso de Consorcio de Vías Pasajeras contra era que debe resolver la presente controversia interpretando el contrato según lo establecido en las cláusulas incorporadas, ya que de no hacerlo, estaría modificando su contenido. Entonces, claro, se limita a las competencias el propio tribunal de poder declarar nula o inaplicable una parte del contrato que, digamos, ha contravenido abiertamente una norma de orden público, como lo es la posibilidad de prever dentro de los documentos de procedimiento de selección las otras penalidades. Y acá, finalmente, el tribunal arbitral concluye que no puede modificar lo pactado por las partes, ya que corresponde analizar, y que como consecuencia de ello corresponde analizar la validez de la aplicación de estas otras penalidades conforme a lo establecido en las bases integradas. Entonces, acá hay incluso un análisis un poco contradictorio, ¿no? Dice analizar la validez de la aplicación de otras penalidades conforme lo establecido en las bases integradas, pero las bases integradas no consideraban estos supuestos de otras penalidades. Contrariamente a ello, el contrato incorporó estas otras penalidades sin seguir el íter procedimental para su incorporación dentro del contrato. Y es así que estamos frente a un supuesto totalmente y abiertamente contrario a lo que es la regulación para las otras penalidades. Y de hecho, en el marco de la aplicación de estas otras penalidades, vamos a hacer énfasis en esta penalidad número 7, porque eso fue lo que sucedió en este caso. Se aplicó esta penalidad número 7, que como podemos ver, no forma parte de lo que es las bases integradas, y era básicamente sancionar cuando el residente y o personal propuesto no se encontraba en obra sin haber justificado su ausencia ante el supervisor. No obstante, acá, ¿cómo se podía validar esto? Según un informe de supervisor de obra. De hecho, el laudo también tiene otra parte, cuando analiza la aplicación de esta penalidad, que también es bastante cuestionable en realidad. Normalmente, bueno, acá hay que hacer también una precisión, ¿no? Este es un contrato que ha sido celebrado en el marco de la autoridad, del régimen contractual o régimen legal que aplica para la autoridad de reconstrucción con cambios. Eh, y como parte de este régimen especial, se prevé pues un control concurrente de parte de la Contraloría General de la República. Es así que normalmente va la Contraloría, fiscaliza, supervisa y, o sea, lo que hace también el supervisor eh, para validar cómo va el avance y de esa manera ellos tener un registro de estos contratos especiales. En este caso en particular, tenemos que ese contrato especial lo que está haciendo es lograr, pues, perdón, justamente la fiscalización de estos contratos de manera especial generan el levantamiento constante de actas de control. Entonces, ¿cómo justificó eventualmente la aplicación de esa penalidad número 7? En un supuesto en el que no había un informe de supervisor de obra, sino que lo que había era un acta de control levantada por la Contraloría General de la República. Claro, algunos podrían pensar, pero es la Contraloría deja, digamos, un, un registro mejor, mejor elaborado incluso que el mismo supervisor de obra. Pero, digamos, ¿cuál es el mecanismo contractual que se previó, que previeron las partes? Bueno, en este caso no las partes, sino que previó la entidad de manera unilateral para poder aplicar esta otra penalidad, fue el informe del supervisor de obra. Y justificó la aplicación de esta otra penalidad a través de un acta de control emitida por la Contraloría durante una de sus
fiscalizaciones concurrentes, ¿no? ¿Y qué determinó también el tribunal arbitral? Esta acta, por solamente contener la firma de este supervisor de obra, validaba la situación y generaba como si fuera un informe de supervisor de obra. Entonces, claro, no solamente vemos que ha habido pues un análisis, por lo menos desde mi opinión, equivocado, de cómo tienen que ser incorporadas las otras penalidades a un contrato, sino que adicionalmente en la aplicación estamos frente a un supuesto en el que la otra penalidad ya ni siquiera tiene que seguir lo que se ha establecido para su procedimiento de verificación, sino que basta con que obre la firma del supervisor de obra dentro de dentro de este documento, de este otro, cualquier otro documento, como podría ser el acta de control que se levanta durante las supervisiones concurrentes, y generan pues que se puede aplicar una sanción, una penalidad al contratista. Entonces, ese tipo de análisis sí considero que es errado y que justamente se tiene que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que genera al final del día todo este desbalance? Como hemos dicho al inicio de la presentación, hay una notoria, digamos, la balanza, cuando uno va a contratar con el Estado, definitivamente va a estar a favor del Estado. Si hay un incumplimiento de alguna de las obligaciones del Estado, principalmente están relacionadas al pago, nada más, ¿no? Lo único que se le va a aplicar a la entidad por de una demora en el pago es intereses legales, pero no se le va a poder aplicar otro tipo de penalidad. No se puede estipular una penalidad en contra de la entidad. Entonces, ya tenemos una cancha, digamos, desnivelada. ¿Y qué es lo que genera este tipo de criterios desarrollados, por ejemplo, en este laudo de Consorcio de Vial Tasajeras? Es que la cancha se desbalancea, se pierde el balance aún más, ¿no? O sea, tenemos que ya no es necesario ni siquiera, voy a ahorrar esto, ya no es ni siquiera necesario cumplir con las normas de orden público que establecen que en, en las bases administrativas y durante los documentos de procedimiento de selección se prevean las otras penalidades, sino que esas se pueden aplicar incluso por encima de lo que ha sido, digamos, establecido unilateralmente, en este caso en particular, por la entidad. Con lo cual tenemos una situación de inseguridad jurídica bastante grande, ¿no? Y que permite incluso una breve reflexión de que permitir que exista este tipo de situaciones de que el pacta sunt servanda pueda ser utilizado de esta manera tan abierta, permitiría desde el cambio, por ejemplo, del precio del contrato, porque bueno, lo que está firmado es lo que es, ¿no? Si al inicio yo oferté 1 millón de soles para poder hacer una obra y luego digo, ah, no, pues, pero ahora prefiero, ya gané con mi oferta de 1 millón de soles, ahora, bueno, que sean 1,5 millones, ¿no? Y la entidad lo firma también. Ahora, por el pacta sunt servanda, yo no podría ni siquiera modificar eso, cuando es evidente que la oferta que yo hice es vinculante para el contrato. Y ahí también está la gran diferencia entre lo que es la contratación privada y la contratación la contratación pública, ¿no? Porque, claro, si bien en ambas partes tenemos siempre a una parte que va a ser, digamos, el sector privado, eh, la otra parte va a ser del sector público, ¿no? Y se va a regir por un régimen legal totalmente distinto y que no le permite tanta voluntariedad como si existe en el régimen privado. De hecho, si tenemos una etapa, si hablamos de etapas contractuales, el procedimiento de selección sería una etapa precontractual, que justamente en el caso del régimen privado puede ser obviado o puede existir, pero no es vinculante para la etapa contractual. O sea, para la firma del contrato, yo podría haber adoptado 5 acuerdos que no los voy a incorporar al contrato final, si es que estamos en régimen privado. Pero si estamos en el régimen de contratación pública, lo que se espera es que justamente esta etapa precontractual, compuesta por todos los documentos del procedimiento de selección, se manifiesten y se cristalicen dentro del contrato. Si el contrato contiene cosas distintas, es porque no se ha seguido el procedimiento y definitivamente es una parte que debe ser, digamos, declarada nula o inaplicable dentro del marco de una ejecución contractual.
Y, o sea, nuevamente, regresando a esta situación del pacta sunt servanda, eh, que de verdad merece una buena crítica, no solamente abarcaría pues un tema de precios, el tema de poder ampliar el plazo incluso de ejecución de la obra. Todas son variables definitivamente, que claro, como en este caso no afectaron a la entidad, digamos, las pueden perdonar, porque terminaron afectando solamente al contratista, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, al no seguir el procedimiento, tienen que ser evitadas y eventualmente tienen que ser sancionadas por el propio, eventualmente por un tribunal arbitral, o incluso ser denunciadas oportunamente, porque lo que se ha generado acá es una omisión de funciones también, no del tribunal, porque eso, digamos, eso ya es cosa juzgada, y eventualmente podría ser materia de una demanda de anulación del laudo, ¿no? Va a depender mucho de lo que considere el contratista, pero a nivel de lo que ha ejecutado la entidad, sí estamos frente a un incumplimiento de sus funciones, porque ha contrabandeado estas penalidades al contrato sin seguir el procedimiento correspondiente. Y esto podría ser incluso materia de, eh, de un control concurrente que pueda hacer la Contraloría General de la República. En lo que respecta a una eventual anulación de este laudo, es, digamos, controversial, porque si bien estamos frente a una evidente inaplicación de normas de orden público, como es este artículo del reglamento de contrataciones, o bueno, el reglamento de procedimiento especial de contratación de reconstrucción con cambios, no existe una causal a nivel de, en el decreto legislativo de 71, que es la ley que norma el arbitraje, para poder impugnar justamente este análisis, digamos, contrario a normas de orden público. ¿Por qué? Porque el laudo está revestido de una protección jurídica que lo que busca es evitar que se cuestionen las motivaciones, fundamentos y argumentos que haya desarrollado el tribunal arbitral o el árbitro único, dependiendo, y solamente busca protección, digamos, de carácter formal, ¿no? O sea, de procedimiento, de que se haya permitido a las partes poder ser escuchadas, de poder presentar alegatos, entre otras cosas. Entonces, claro, igual, aunque estemos ante una evidente inaplicación de una norma de orden público, lastimosamente el recurso de anulación no va a poder ser un mecanismo que permita, eh, digamos, proteger los derechos del contratista que se han visto afectados en definitiva por esta decisión. Y lo que sí habría que considerar eventualmente, ¿no? Cuando estamos ante un caso tan manifiesto en el que se ha inaplicado una norma de orden público, tal vez, y eso es materia en realidad debería ser materia de estudio, eh, considerar la posibilidad de anular un laudo. De hecho, la anterior norma, la 1017, que también es la ley de contrataciones del Estado, pero ya pues la derogada, preveía la posibilidad de anular un laudo por el incumplimiento de la aplicación del orden de prelación de las normas previstas, ¿no? El orden de prelación es el que les mencionaba también al inicio, que es, primero va las leyes de contrataciones, las normas de contratación pública, luego las normas de derecho público y finalmente las normas de derecho privado. Este caso aparentemente ha sido resuelto con lo que sería solamente la aplicación de normas de derecho privado, sin hacer ese análisis escalonado, ¿no? De ver qué es lo que norma qué es lo que hay en la propia normativa de contratación o qué es lo que hay en las normas de derecho público, ¿no? Y ahí evidentemente estamos ante un grave problema. Eso sería todo por el momento de mi parte sobre esta breve presentación que he querido elaborar sobre las otras penalidades y en caso hubiera alguna pregunta o consulta, agradecerme me dan saber para poder absolverla de la mejor manera. Bien, doctor, si vamos a consultar, bueno, a los compañeros que nos acompañan, si desean hacer alguna pregunta. Mientras tanto, yo voy dando el agradecimiento al doctor Jean Pierre, de parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del doctor Pilar Herrado, ya que es su última gestión, así que estamos culminando el año con estos programas de especialización
Y bueno, nos acompañan siempre profesores, abogados de diferentes especialidades para poder desarrollar diferentes ramas del derecho, que siempre es bueno conocer, y en este caso nos acompaña el doctor Jean-Pierre, y bueno, también de nuestras instituciones acá en Perú, darle el agradecimiento eh, por su tiempo y bueno, por compartir su conocimiento, estimado doctor. Bueno, al parecer ha quedado todo claro, así que vamos a dar por concluido. Si tuviera algunas palabras, estimado doctor, de cierre. Sí, bueno, antes que nada agradecer a las personas que se han conectado y en realidad creo que hay o sea, justamente el análisis de este último laudo tiene mucha importancia y debiera ser estudiado bastante porque sí em, hay normas de orden público a nivel de contratación pública que tienen que ser respetadas necesariamente, ¿no? Entonces, si estamos frente a una inconsistencia común respecto de que cada árbitro pueda resolver lo que quiera en el marco de lo que quiera, justamente porque tienen esta independencia arbitral, lo que genera es una inseguridad jurídica y eventualmente perjuicios, no solamente para contratistas, ¿no? Porque también podría suceder lo mismo de cara a una entidad. Podría suceder que, que un tribunal arbitral, por su independencia, pueda terminar fallando en contra de una ley que sea clara respecto de cuáles son las consecuencias jurídicas, ¿no? Ahí creo que hay una consulta. ¿Podrías, por favor, prender tu micro? Sí, mi consulta la puse en el chat, pero prácticamente lo que yo quiero saber es que sé que hay muchos casos en los que los árbitros no respetan la ley de contrataciones con el Estado, sobre todo con el tema de las penalidades. ¿Qué podemos hacer ante esos casos? Bueno, en realidad, hay todavía una gran discusión sobre si es posible abrir una ventana para poder cuestionarlo a través de un recurso de anulación del laudo. Pero lo otro que también se podría pensar, y de hecho sobre el recurso de anulación del laudo es lo que comentaba antes, eh, hay también una obligación del árbitro, ¿no? O sea, hay un contrato con el árbitro justamente para poder lograr un fallo, un laudo que sea adecuado y conforme a las normas, ¿no? Entonces, existe a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial, sobre todo en las salas estadounidenses, la posibilidad de reclamar como responsabilidad extracontractual contra el árbitro el incumplimiento, perdón, responsabilidad contractual del árbitro, el incumplimiento de la misión que se le encarga, que es resolver, digamos, acorde a derecho, ¿no? Sobre todo en los arbitrajes de este tipo que son siempre de derecho y que tienen que hacer énfasis en la aplicación normativa eh, que es aplicable, ¿no? Entonces, ahí podrías abrirse un mecanismo también de un proceso judicial orientado a resarcir a una de las a la parte afectada por este laudo, digamos, tendencioso, o nuevamente entrar a esta discusión que pudiera ser evaluar el orden de prelación, o tal vez no el orden de prelación, tal vez algo más enfático, ¿no? Que pudiera ser la manifiesta vulneración a a una norma de orden público, ¿no? Justamente la otra vez estaba revisando unas lecturas que se habían, bueno, un artículo que escribió el doctor Hugo Sologuren sobre esta causal de anulación del laudo que fue incorporada al decreto legislativo 1017, y básicamente la defensa era de que, claro, las normas, o sea, el árbitro no debe ser un simple operador que aplique las normas y ya, sino que debe aplicar todos sus criterios, que debe aplicar todo, toda su experiencia, pero en la realidad uno espera que se aplique la norma, ¿no? O sea, eso es algo tan básico como que uno contrata a un abogado para que lo defiendan, no para que lo metan preso, ¿no? O sea, en un proceso penal. Entonces, claro, habría que ver la forma de diseñar un mecanismo que permita justamente evitar ese tipo de situaciones en las que se termina perjudicando una de las partes. En este caso fue un contratista, pero imaginemos mañana pasado que sea a una entidad, y eso en definitiva lo que va a hacer es saltar lo primero, indicio de corrupción, ¿no? Porque se va a pensar pues que este grupo
o este tribunal arbitral ha actuado de manera, se ha coludido con el contratista para poder lograr el pago de un monto económico, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones es donde tenemos que ir evitando manchar un poco la institución arbitral e ir depurándola, tal vez justamente a través de la aplicación de ese tipo de mecanismos de control de los laudos. Creo que eso sería todo por ahora. Entonces, Neil, te agradezco mucho la invitación y nuevamente estoy dispuesto a cualquier futura invitación que me puedas hacer a estos eventos y gracias nuevamente.